¿Y qué pasa, doctorita, respecto a la prolongación del uso? Estamos hablando de pacientes, de mujeres que utilizan durante años los anticonceptivos orales, que bueno, son hormonales evidentemente. ¿Esto repercute en la salud de la mujer, salud en general y en la salud reproductiva? Hablar de planificación familiar y especificar el tratamiento hormonal requiere un conocimiento amplio del médico que va a prescribir y poder saber a qué paciente y qué hormona se le va a dar, ¿no? Eso es importante. Hola a todos, les damos nuevamente la bienvenida a Hiperconsejos, el podcast de salud y bienestar de Farmacias Hipermaxi. Yo soy Roxana del Río, su anfitriona, y en esta oportunidad vamos a hablar de un nuevo tema de salud para que todos estemos aún mejor informados. Es por eso que el día de hoy tocaremos un tema muy interesante, derribando los mitos de la anticoncepción. En esta oportunidad nos visita la doctora Lady Morales. Ella es ginecólogo obstetra y con ella vamos a estar llenando de preguntas este episodio para aclarar todas nuestras dudas. Querida doctora Morales, un gusto recibirla. Bienvenida. Gracias, Roxana. Para mí es un placer poder, en esta ocasión, brindar información respecto a todo lo que es anticoncepción para todas nuestras pacientes. Muy bien, nosotros estamos ya muy ansiosos por empezar la entrevista, pero antes quisiéramos, por favor, que usted pueda contarnos un poquito acerca de su gran experiencia. Bueno, ¿qué te puedo decir? Decidir ingresar al mundo de la ginecología obstetricia realmente se requiere de mucha pasión. Ya son, sacando cuentas, ya un poquito más de 7 años haciendo ginecología obstetricia como especialista. Es algo que realmente me apasiona. Es cierto, es noches sin dormir muchas veces, es correr como en este momento, pero sí, es algo que te lo llevas aquí, ¿no? Entonces, sí, cuando es algo que te apasiona, no es trabajo, es un placer hacer lo que realizas, así que, estoy contenta de hacerlo. Qué lindo escucharlo, doctora querida. Y a continuación vamos a entrar al sector de las preguntas, pero antes tenemos un importante consejo para todos ustedes. En realidad quiero preguntarles si es que ya estaban enterados de que en Farmacias Hipermaxi ustedes todos los días van a encontrar ofertas diferentes en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Así que elijan su farmacia Hipermaxi favorita para aprovechar estas grandes promociones. Quisiéramos saber acerca de un mito que dice que las pastillas anticonceptivas hormonales generan infertilidad. ¿Esto es cierto o falso? No hay evidencia pues, de que un método, ya sea de corta o de larga duración, llegue a condicionar una situación de infertilidad en los pacientes. Sí vamos a tener que adentrar en el asunto de poder conocer su mecanismo de acción de cada método. Vamos a tener en cuenta de que no es así. Tiene su mecanismo de acción. Hay obviamente hormonas de depósito, como la inyectable trimestral, por ejemplo, que probablemente han escuchado mucho a los pacientes. Esta hormona trimestral, como es de depósito, puede estar circulando mucho tiempo en el organismo de la mujer, haciendo de que continúe su acción inhibiendo la ovulación y de esta manera hacer de que sea más prolongado. Entonces, si esta mujer quiere embarazarse, debería programar retrasar o dejar de colocarse esa anticoncepción de acuerdo al tiempo en el cual ella quiere comenzar a buscar el embarazo. ¿Y qué pasa, doctorita, respecto a la prolongación del uso? Estamos hablando de pacientes, de mujeres que utilizan durante años los anticonceptivos orales, que bueno, son hormonales evidentemente, o algún otro de origen hormonal, porque hay varios, ¿no es cierto? Sí. ¿Esto repercute en la salud de la mujer, salud en general y en la salud reproductiva? Roxana, hay una guía ya que todo ginecólogo obstetra conoce para poder indicar un método de planificación familiar a su paciente. Si estamos hablando de los métodos hormonales, hay una serie de requisitos o de consideraciones a tomar en cuenta para determinar un método anticonceptivo hormonal, ya sea vía oral, sea inyectable trimestral, mensual, inclusive estamos hablando de hormonas como el implante subdérmico, que es un método hormonal de larga duración. Más conocido como el chip, ¿no es cierto? Exacto, como el chip. También tenemos los métodos, los dispositivos hormonales intracavidad uterina,
que también son de larga duración. Para poder tomar en cuenta qué método sería el ideal en cada paciente, tenemos que basarnos en sus antecedentes personales, ¿no? Vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, si es una paciente con presión alta, una paciente con diabetes, una paciente con antecedentes de varices en extremidades inferiores, antecedentes de algún tipo de trombopatías. Entonces, son pacientes que habría que sopesar entre riesgos y beneficios para determinar qué método hormonal sería bueno para esa paciente. Y de esta manera no ser radical en decir, no, ella no puede métodos hormonales. Ahora, cuando estamos mencionando o hablando del tema que me decías, el uso prolongado de determinadas hormonas en el organismo, la evolución del uso, en este caso de los métodos anticonceptivos hormonales, a lo largo de la historia, realmente ha ido con mucho progreso, con muchas situaciones y muchas experiencias. Sí. Actualmente tenemos métodos hormonales en el mercado que permite tener una acción que sea más benéfico que riesgos. Entonces, cuando hablamos de uso prolongado, sí hay que tener en cuenta en algo que es muy cierto, la ciencia y evidencia científica que lo ha demostrado, que el exponer el cuerpo de la mujer, por ejemplo, a más de 6, 7 años, quizás 10 años, a una determinada hormona, que no quiero mencionarla porque eso puede causar especulación porque va a depender, o confusión, sí. Así que es mejor que cada cual acuda a su médico ginecólogo para mejor orientación, pero que puede estar asociado con cierto tipo de enfermedades. Entre esas, a veces asociado al hecho de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cuando estamos hablando de uso prolongado de determinadas hormonas. Correcto. Entonces, muchas veces vamos a escuchar a tu ginecólogo probablemente a decir de que vamos a hacer un descanso, una pausa entre las hormonas, vamos a pasar de pronto a un dispositivo intrauterino no hormonal, mientras tu cuerpo descansa de esa acción hormonal. Hablar de planificación familiar y especificar el tratamiento hormonal requiere un conocimiento amplio del médico que va a prescribir y poder saber a qué paciente y qué hormona se le va a dar, ¿no? Eso es importante. Perfecto. Doctora, usted hace un momento hablaba de aquellas patologías que tienen contraindicaciones con ciertos anticonceptivos, por lo cual los profesionales de su rubro eligen alternativas a lo tradicional probablemente. Pero ¿qué pasa con otros síntomas que pueden llegar a aparecer con los anticonceptivos, como por ejemplo el aumento de peso, el acné, los cambios de humor o tal vez tener una menstruación más abundante o al contrario, o por ahí dolorosa? ¿Usted cómo recomienda a sus pacientes que tienen estos síntomas, uno o varios de los que acabo yo de mencionar, y en palabras sencillas, ese método no les sienta? ¿Cómo usted va cambiando o eligiendo el ideal? Ya. La base para determinar el método de planificación para una paciente debe iniciarse con un control ginecológico. Yo tengo que evaluar cómo está su Papá Nicolau, cómo está ese cuellito uterino, cómo está el útero, en este caso la matriz, los ovarios, para descartar quistes. Entonces, todo eso, además, uniendo aquellos antecedentes que podría tener mi paciente. Y entonces, todos esos requisitos van a ser pilares que me van a permitir conocer mi suelo. Entonces, el estado de mi paciente para decir, ahora aquí, este es el método adecuado para ella. Ahorita que tocaste el aumento de peso, por ejemplo, ¿no? Hay hormonas, no todas, ya, que pueden condicionar a la paciente cierta, más que todo, una retención extra de líquido, digamos así, y que eso ocasiona que aumente de peso. No va en todas las pacientes, ya, con cierto tipo de progestágeno. El más común, y que seguro la población se ha dado cuenta, las mujeres se han dado cuenta, es la inyectable de 3 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta hormona es muy frecuente que tienda a condicionar un aumento de peso por retención del líquido en la paciente. Y hay algunas que otras hormonas que puede estar asociado, pero no es regla. Mucho depende, y es cierto, digamos que un 30% del cuerpo de la paciente, ¿ya? Pero otro del hábito también que tenga la paciente, ¿no? Asimismo, doctorita, existe un tema un tanto polémico y es respecto a la píldora del día después. ¿Funciona como método anticonceptivo? ¿Es abortiva? ¿Nos puede aclarar usted, por favor, todas estas dudas? Claro que sí. Muy bien. La tableta del día D, como método de emergencia, realmente ha venido a salvar como un héroe en este sentido, pero hay que tener mucho respeto por este método de emergencia, ¿no?
no así hacer mal uso de él, porque muchas veces es utilizada y tomada como que 2 veces al mes y demás. Pero centrando en la pregunta respecto a si es abortiva o no, su mecanismo de acción está dado más que todo para poder inhibir o evitar de que haya la ovulación. ¿Qué quiere decir la ovulación? Va a ser aquel momento donde el ovario llega a liberar el óvulo maduro que va a estar listo para poder ser fecundado por el espermatozoide. Entonces, al evitar la ovulación o al disminuir o retrasar la ovulación, la tableta del día D evita que haya un embarazo. Entonces, si va a evitar que haya un embarazo, entonces no sería abortiva, ¿no? Porque Entender bien. no llega a haber la fecundación. Exacto, no llega a haber la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces, de esa forma es que va a actuar su principal mecanismo de acción en la tableta del día D, ¿no? La tableta del día D tiene un alto contenido de progestágeno, un tipo de hormona importante, entonces tiene en bien hacer ese tipo de acción a nivel ovárico, pero también tiene su acción a nivel de la matriz, de dentro del útero, entonces, y con otros factores más, pero su principal función o acción es esa, ¿no? O sea que no sería abortiva. Muy bien. Ahora, existe igual un tema muy interesante y es respecto a los anticonceptivos naturales o a los métodos en todo caso, aunque probablemente ya sabemos de que el único método anticonceptivo 100% eficaz es la abstinencia. ¿Existen otras alternativas naturales para aquellas mujeres que quieren cuidarse un poquito de las hormonas, doctora? Sí, definitivamente. Innumerables métodos, como por ejemplo poder conocer muy bien nuestro ciclo menstrual, creo que es lo básico, ¿no? Tener en cuenta cuántos días dura mi ciclo, 21 días, 28 días, tener un aproximado y en base a eso calcular mis días fértiles. Hay cambios precisos en el cuerpo de cada mujer en el momento de la ovulación, como va a ser, por ejemplo, el aumento de la temperatura a nivel vaginal, ¿ya? Sí. Hay inclusive algún tipo de artefactos que ayudan a poder controlar la temperatura corporal de la mujer en ese lugar intracavitario, pero también hay otros métodos como la opción de poder evaluar el moco cervical que se torna más espeso cuando están ovulando, ayuda también de alguna manera, es el método de la lactancia o MELA, que es el método de anticoncepción que tiene relación con las hormonas. En el proceso de la lactancia hay hormonas que se liberan para poder permitir que se produzca la cantidad de leche necesaria y que van a tener una acción inhibiendo o bloqueando la acción hormonal a nivel ovárico. Entonces no va a haber ovulación en esa temporada. Cabe resaltar que todos estos métodos naturales no son 100% seguros. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y antes de continuar, quiero hacer una pregunta. ¿Usted conoce a la doctora Maxi? Yo se la presento. Y es por eso que le quiero hacer la misma pregunta a todos ustedes, porque la doctora Maxi está atenta en Farmacias Hipermaxi las 24 horas vía WhatsApp. Ustedes pueden escribir al 766-00004 para hacer consultas sobre sus recetas y comprar las mismas. Repito, las 24 horas. Vamos entrando a la parte final y ahora, doctora, por favor, quisiéramos que usted pueda dirigirse a aquellas mujeres que desean comenzar a utilizar algún método anticonceptivo. ¿Qué consejos les puede dar? Conocer muy bien su estado de salud, su cuerpo, y en base a un control ginecológico. Y otra cosa aún más importante para sobre todo nuestras jóvenes, ¿no? Pacientes que desconocen muchas veces o tienen temor a iniciar este mundo mágico que es del control ginecológico, de planificación familiar, es poder primero acudir a un profesional que le pueda brindar la información correcta, apropiada, ¿ya? Y poder así decidir qué método sería el principal, el ideal, ¿ya? Considerando riesgos y beneficios. Entonces sí es importante hacerlo. Muchas gracias, doctora. La esperamos en una próxima ocasión. Y es así como nos despedimos de ustedes con este episodio en el cual hablamos de derribando los mitos de la anticoncepción. Nos acompañó la doctora Lady Morales, ella como ginecólogo obstetra. Esperamos que lo hayan disfrutado en este podcast Hiper Consejos de Farmacias Hipermaxi. Síganos en todas nuestras redes sociales para estar al día con el mejor contenido de salud y bienestar. ¡Hasta pronto!